¿En qué momento un ser humano deja abierta la puerta a sus perversiones más retorcidas? ¿Qué pasa por la mente de un hombre que se convierte en el agresor de sus propios hijos y los somete a los más crueles e indignantes vejámenes? Llega a mi casa, me lo comenta y me dice: mamá, ¿cómo es posible que mi propio padre mantenga relaciones sexuales con mi hermana? ¿Qué clase de enfermo es él? Me dijo, ¿no? Y yo dije, ¿qué es lo que me acabas de decir? No lo podía creer. Esta semana, Jorge Enrique Ortiz del Pino, un hombre de 40 años y 1,88 m de estatura, fue detenido por la policía luego que se descubriera que mantenía relaciones sexuales con su propia hija. Un video encontrado nada menos que por el hijo de su expareja permitió descubrir uno de los casos más espeluznantes de los últimos tiempos. Un día salí de mi cuarto y vi que ella se dirigía al cuarto de mi papá a esas horas. No, ¿cómo se llama? Lo único que pude pensar fue que se acostara con mi papá. Y después era cierto, ¿no? Era un aparente padre amoroso que vivía junto a sus 3 hijos, pero su imagen se desmoronó de golpe cuando el segundo de sus niños lo puso al descubierto, luego de que en un USB hallara fotos y videos de sexo explícito, cuyo protagonista era Ortiz del Pino. Escalofriante fue para el niño descubrir que la mujer que yacía junto a él era la joven con quien había crecido. Yo pensaba que el USB estaba vacío, pero cuando lo saqué, puse en el laptop, estaba con algunos archivos y que decía para reproducir. Salió el video de mi hermana con mi papá y otras mujeres y me quedé sorprendido porque después de cuánto tiempo que no había visto esos videos, lo único que hice fue denunciarlos. En un acto verdaderamente atroz, Ortiz del Pino no solo se grababa teniendo relaciones sexuales con su propia hija. Las pericias policiales revelan que esta aberrante práctica se venía repitiendo desde hace años, es decir, desde que ella era una menor de edad. Tiene videos cuando ella tenía 15 años. Y yo sé por qué tiene 15 años, porque sale en la escena su cuarto antiguo. Nosotros nos habíamos cambiado de cuarto, ¿no? Y hace 2 años, ¿no? Y ese video era en su cuarto anterior. Y ahora en ese video está con 17 años. El abuso y el sometimiento que sufrió la hija de Jorge Ortiz del Pino llegaron a límites inconcebibles. Lo peor es que este sujeto no solo grababa lo que le hacía a su hija, quien acaba de cumplir 18 años, sino que además vendía sus videos en el mercado negro de pornografía infantil. El atestado policial señala que los comercializaba a un costo de 1.200 soles y a un sujeto conocido como Pedrito. Vendió a una persona 2 maletas repletas de videos. No sé si es que esos fueron los que estaban encima y abajo estaban los que grababa con mi hermana, o no sé si son los típicos videos, ¿cómo se llama?, porno, que se encuentran en la calle, por ahí. Pero lo único que sé que es de que le ha vendido a esa persona 2 maletas de videos. ¿Tú alguna vez habías visto a este tipo? ¿Al que compró los videos? Sí, varias veces. No contento con esto, intentó iniciar al pequeño de 13 años en este circuito de horror. Me despertó 2, 3 de la mañana, me dijo, ¿qué pasa? Me lleva a su cuarto y la encontré a ella en la cama. Y le dije, wow, le hizo de verdad, en realidad. Y lo único que me quedé viéndolo, como diciendo, qué asqueroso eres. Me dijo para ver una película. ¿Él? Sí, porno con ella. Me comenzó a hacer masaje la mujer. Me paré y me retiré. ¿Tú me dices que es amiga de él? ¿Tú la habías visto alguna vez en tu casa? Sí, lo he visto varias veces. ¿Cómo se llama ella? Esa persona se llama Sara Ramírez. Los vecinos de Jorge Enrique Ortiz del Pino no pueden creer lo que ha ocurrido, pues refieren que siempre se mostró como un sujeto amable y apacible, que vivía en casa de su madre junto a sus 3 hijos. Para mí ha sido una sorpresa tremenda, y para mí y para todos los vecinos en general.
Nunca hemos tenido ningún tipo de altercado con él, porque le digo, nos extraña tremendamente. ¿En su relación con sus hijos? Me parecía excelente, porque lo llevaba al colegio, los traía, en su carrito los llevaba, los traía, cargaba las mochilas, más allá no hemos visto. Sin embargo, dentro de la vivienda, la realidad era diferente. Lejos de la mirada de sus vecinos, Ortiz del Pino tenía otra identidad. Los únicos recuerdos que he tenido son todos malos. No me llevaba bien con Jorge. Y no la pasaba muy bien en esa casa. ¿Él te gritaba, te pegaba? Sí, casi todos los días. ¿Te gritaba y te pegaba? Sí. ¿Qué hacía él en la casa? ¿Tú lo veías que él trabajaba en algo? No tiene trabajo, no. Con las justas lleva unas personas como si fueran taxistas. Yeah. Pero después no sé nada, solamente lo que hace conmigo. Según el estremecedor testimonio de este niño, Jorge Ortiz del Pino frecuentaba gente de mal vivir, con quien compartía noches de alcohol. A veces, su hija mayor también participaba de estas reuniones. Hasta nos llevaba a mí y a Valeria diciendo de que íbamos a divertirnos ahí en Callao, pero él se quedaba tomando hasta las 3 de la mañana. O sea, demasiado tomado, demasiado. ¿Tú ibas con tu hermanita? Sí. ¿Y la hija de él? Sí, iba también. Algunas veces. La última vez que fui, cuando me desperté, vi que estaba ella en la reunión con puros hombres. ¿Cuántos años tenía ella en ese momento? 17. 17 años. ¿Y él hacía tomar con otros hombres? Sí, algunas veces tomaba. Todos estos maltratos y lo que este sujeto hacía con su hija y otras mujeres fue descubierto por este pequeño hace meses. Sin embargo, nadie lo ayudó. ¿Qué era lo que te mostró exactamente? Una película porno y había otras cosas como consoladores, lencería y esas cosas. ¿Qué es lo que me acabas de decir? No lo podía creer. Fue la primera persona que me comentó, fue mí, ¿no? Y fue en la casa de mi padre. Y me dijo, no, mamá, yo le he dado unos videos a mi abuela cuando yo encontré ese video y mi abuela no ha hecho absolutamente nada porque los videos los dejó encima de su closet. Cuando Ortiz del Pino descubrió que le faltaban DVDs, reaccionó violentamente, pues sabía que si uno de estos videos se perdía, quedaría al descubierto. Entonces, amenazó de muerte a su hijo. Comenzó también a sospechar que fui yo el que sacó y comenzó a preguntarme o a decirme que me iba a matar. Parecía que el círculo del abuso y el miedo se habían cerrado inexorablemente, envolviendo a dos niños y una joven que crecieron con una visión distorsionada respecto a las relaciones humanas. Pero Ortiz del Pino no solo se metió a sus niños, su expareja también fue víctima de maltrato. Abusó de mi hermana de 13 años. Aparte de haber abusado de ella, la embarazó y la hizo abortar. Me golpeó, sigue estando embarazada, inclusive me llevó a abortar a mí también. Pese a todas estas evidencias, Ortiz del Pino ha negado todas las acusaciones, tal como lo demuestra el atestado policial al que tuvo acceso exclusivo el dominical de Panamericana. No reconozco el video que se me muestra a la vista. Tampoco reconozco a mi hija en dicho video. No me dedico a realizar videos pornográficos infantiles. Yo soy taxista. Desconozco que haya una persona que de mi casa saque videos pornográficos infantiles. Asimismo, no he recibido dinero por la venta de videos pornográficos. Al intervenir la vivienda de Ortiz del Pino, los agentes de la División de Alta Tecnología de la DIRINCRI encontraron fotos y videos pornográficos de las exparejas de Jorge Ortiz del Pino. Al parecer, este era también su modo de vida, pues no tenía trabajo y aparentemente vivía de la comercialización de estas imágenes. Horas antes del arresto de Ortiz del Pino, la madre de la víctima, Carolina Isabel Javier, se llevó a su hija sin rumbo conocido. Según el atestado policial, esta mujer le advirtió que la policía estaba tras él. Me dijo que cuando me citen, me presente. Y en eso estaba, esperando la citación. Pero esa sórdida historia continúa.
Valeria, la última de sus hijas de apenas 9 años, se mantiene en poder de la madre del detenido, es decir, de la abuela, quien hoy se niega a entregársela a Consuelo Ribeiro, su verdadera madre. Han escondido a mi hija. Hasta ahorita no tengo razón de dónde se puede encontrar a mi hija. Hasta el cierre de este informe, el paradero de Valeria seguía siendo un misterio. Obviamente, su madre teme que ella también pueda haberse convertido en otra víctima de las perversiones de este sujeto. Que si ha pasado esto, necesito yo hacerle pasar por un médico legista a mi hija para descartar, ¿no?, cualquier tipo de tocamiento o cualquier tipo de abuso. Según el doctor Johan Guise de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, institución que asesora legalmente a María Ribeiro, denunciante y expareja de Ortiz del Pino, hace unas horas recibió la llamada de un sujeto quien se identificó como abogado de Carolina Javier García, madre de la víctima. Lo extraño es que el mismo hombre aseguró que asesora también a la madre del detenido. Hemos recibido una llamada de una persona, según refiere, que es el abogado de la mamá de Sandra, y que por encargo de la mamá del señor Ortiz indica que va a entregar a la menor ante el fiscal de familia, ¿no?, y que estemos nosotros ahí. Lo que no ha indicado es en qué fiscalía, a qué hora y en qué lugar, ¿no? No sabemos más allá. Es lo único que comunicó y se terminó la llamada, ¿no? Ojalá la ley haga justicia en nombre de estos pequeños a los que se les arrebató la inocencia. Tal vez para Jorge Enrique Ortiz del Pino los remordimientos le sean ajenos y siga clamando su inocencia, pero sus hábitos y sobre todo las fotos y videos que él mismo grabó lo condenan.